Hola, Dios te bendiga, te saludo en el nombre del Señor Jesucristo y este video lo hago para hacer un review de un libro que me encantó mucho que se llama Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. Este libro es literalmente grande, muy grande, tiene 800 páginas aproximadamente, pero termina en la página 758. Este libro, como te dije anteriormente, ¿cierto? Es grande. Yo lo divido en dos partes. Una parte que es, cierto, cristiana, más que cristiana, judía. Flavio Josefo habla desde la creación del mundo, como está en Génesis, hasta la destrucción del templo, como lo menciona, cierto, en el libro de Segunda de Crónicas. Y luego de eso, cierto, Josefo cuenta toda la historia de Israel, cuenta cómo se creó el mundo, cierto, cuenta la historia de Israel, cuenta detalles que no aparecen en la Biblia, ya que él es una persona, es una fuente, también es una fuente muy antigua, tan confiable, ¿cierto? Algunos dicen como el tema de los antiguos profetas, de los antiguos, o sea, de los antiguos apóstoles, ¿cierto? Porque dicen que Josefo, claro, era del año 2 después de Cristo. Y Josefo, claro, dicen también algunos que nunca se convirtió al cristianismo. Bueno, en el libro de Josefo, él asume que Jesús, ¿cierto?, era un tipo de Mesías, pero algunos dicen que esto, algunas personas lo pusieron encima del libro, que él nunca pensó así, porque al ser fariseo, claramente no aceptó a Jesucristo. Pero dicen que él murió siendo fariseo, o sea que en ningún momento aceptó a Cristo. Bueno, ese es un tema debatible. Pero sí que en este hermoso libro que tenemos aquí, que lo tengo un poco ya desgastado con el uso, ya lo dan tanto tiempo en la mochila, es un excelente libro para los que les encanta la historia. La historia, ¿cierto? Ya que en la segunda mitad del libro, Josefo cuenta la historia, ¿cierto?, de la conquista de... A ver, parte hablando de la helenización, ¿cierto?, de los griegos hacia Israel, contando, resumiendo un poco el libro desde que pasó del tema de Alejandro Magno, ¿cierto? El tema de cuando se dividió el imperio después de la muerte de Alejandro Magno, cuando llegaron los Ptolomeos, ¿cierto?, en Egipto, y también por el otro lado estaban los Seleucidas, si no me equivoco, por el lado de Asia. Luego de eso, ¿cierto?, empezó la conquista, y estos imperios conquistaron gran parte del mundo, por decirlo así, del mundo europeo, del mundo asiático. Y los Seleucidas llegaron, ¿cierto?, a Jerusalén, conquistaron Jerusalén, y ahí fue cuando se levantaron, ¿cierto?, los separados, los apartados, ¿cierto?, que pasaron a llamarse después los fariseos, y defendieron muy bien el territorio de Israel, pero, ¿cierto?, siempre hay un pero, después estos separados, por decirlo así, ¿cierto?, tuvieron problemas, ¿cierto?, con el imperio, y después tuvieron problemas con ellos mismos. Antes de los apartados de los fariseos también estaban los macabeos, y en eso tenemos a Matatías, tenemos a los, creo que eran los hijos de Asmón, que también se le llamaban los asmoneos. Bueno, todo esto se resume en este hermoso libro, muy parecido al libro de F. Bruce, que se llama Israel y las Naciones, que también me encantó. Pero si te gusta la historia, y también te gusta la historia cristiana, la historia judía, ¿cierto?, la historia del Antiguo Testamento, este es el libro, mi querido amigo, Antigüedad de los Judíos. Es un poco caro, sí, no es barato. Aquí en Chile no cuesta, no es barato en Chile. En tu país tampoco, yo creo que va a estar barato. Pero es un excelente libro. Hay cosas muy lindas, cosas que uno no entiende al estudiarlo históricamente, pero calza perfecto porque es una combinación perfecta entre la historia y la Biblia. No sé si me estoy dando a entender, pero es un excelente libro. Yo me demoré 2 meses en leerlo. Y eso que no lo leía todos los días, pero me dediqué a leerlo igual. Excelente libro. Empecé a leerlo el 1 de enero y terminé el 24 de marzo. ¿Qué pasa con este libro? Que yo no solamente lo leía, sino que lo estudiaba. Entonces cuando lo leía en sus primeras páginas, me llevaba a la Biblia. Quería complementar todo lo que decía él con la Biblia. Por ejemplo, te voy a citar un pasaje. Cierto que en la Biblia se habla de la Torre de Babel, ¿cierto? La Biblia nos dice, ¿cierto?, que esos descendientes que hicieron la Torre de Babel fueron los descendientes que salieron, ¿cierto?, de los hijos de Noé, ¿cierto? Cuando Noé, ¿cierto?, maldice, creo que era a Cam, si no me equivoco, a Cam, que fue el que vio su desnudez. Y claro, Noé, ¿cierto?, lo maldice, o parece que era otro, no me acuerdo, pero era un hijo de Noé. Y Noé lo maldice, y claro, ese hijo tuvo descendencia, y esos descendientes fueron los que crearon la Torre de Babel.
La Biblia nos dice que la Torre de Babel, ¿cierto?, fue para que ellos querían estar más cerca de Dios, supuestamente, ¿cierto? Querían alcanzar a Dios. Pero Josefo nos cuenta otra historia. Josefo nos cuenta que esos descendientes, claro, hicieron la Torre de Babel, pero la hicieron para vengarse de Dios. La hicieron porque ellos decían que Dios, ¿cierto?, había acabado con sus descendientes, con sus parientes. Entonces ellos querían vengarse de este Dios malo, entre comillas, para ellos malo, y querían vengarse de él. ¿Y quién era el artífice de esto? Era un tal Nimrod. Nimrod. La Biblia solamente le dedica un solo versículo. Dedica que Nimrod, ¿cierto? En Génesis se habla de Nimrod, que fue el primer poderoso en la tierra. Solamente cuenta eso la Biblia, nada más. El primer poderoso en la tierra, y nada más. Pero acá en Antigüedad de los Judíos de Josefo, cuenta que Nimrod, ¿cierto? Fue un mentiroso, un estafador. Fue tan poderoso Nimrod que llegó a tener mucha gente, ¿cierto?, que él la dominaba. Y fue uno de los primeros, la palabra exacta que se me olvida, fue uno de los primeros... se me olvidó. Pero... dictadores. Fue uno de los primeros dictadores del mundo, Nimrod, y tuvo mucha gente a cargo de él, y también tomó mucha gente, ¿cierto?, para hacer trabajo esclavizante a la gente. Y entre esos trabajos esclavizantes estaba la Torre de Babel. ¿Se entiende, cierto? Entonces... Claro, hay cosas que uno no entendería leyendo la Biblia, o sea, sí la entendería, pero no entendería detalles como por ejemplo ese de la Torre de Babel. Y muchos otros que no me alcanzaría el libro, o sea, el video. Pero Antigüedad de los Judíos es un excelente libro que combina, ¿cierto?, desde el Génesis, pasando por todo el Antiguo Testamento. Es una vista judía que es muy fiable, ¿cierto?, una vista farisaica. Hay que destacar que los fariseos eran muy estudiosos de la Escritura, entonces eran muy conocedores de la palabra. Flavio Josefo da muchos puntos de vista, ¿cierto?, farisaicos, y también cristianos, porque también, como te dije anteriormente, supuestamente él decía que Cristo era el Mesías. No lo sabemos si él realmente pensaba eso, o si lo pusieron encima del libro, o cambiaron algunas páginas, pero sí te lo recomiendo al 100%. Pero también tengo que hablar las cosas negativas del libro. Te hablé puras cosas buenas, ahora te voy a hablar las cosas negativas. De la mitad del libro hacia adelante, cuando habla de la historia, cuando ya termina de hablar, ¿cierto?, de la historia judía y empieza a hablar de la historia de Roma, la historia de los emperadores romanos, se vuelve un poco tedioso, se vuelve un poco, no sé si aburrido, pero se vuelve un poco cuadrada la historia. Yo cuando leo un libro me concentro mucho en leerlo, pero cuando me pasaba que yo me perdía en algunos lapsos. Él empieza a hablar de los emperadores y después empieza a hablar de los hijos del emperador y de los nietos del emperador y del tatarabuelo y empiezan así una ensalada de nombres y te puedes perder. Pero eso, solamente eso, se vuelve un poco tedioso la historia. Es que la historia de Roma era así, era muy especial la historia de Roma. Y se habla, ¿cierto?, de muchos nombres del emperador, pero aprendí muchas cosas que la Biblia no entendía, y esto me sirvió igual, ¿cierto?, para complementar algunos espacios de la Biblia que quedan como votando, por decirlo así. Los espacios de Roma, por decirlo así, los emperadores, los procuradores. La misma historia de los macabeos que no está incluida, ¿cierto?, en la Biblia de nosotros los evangélicos, pero sí los católicos lo tienen incluido. La historia de los macabeos, de los asmoneos, la historia de la conquista, ¿cierto?, de la helenización, de cómo surgieron, ¿cierto?, los fariseos, los separados, los apartados. La tradición judía, el tema de sus tradiciones, por qué celebran algunos días, por qué otros días no lo celebran con tanta emoción como celebran algunos. El tema de la festividad de las luces, el Hanukkah. ¿Qué es el Hanukkah, cierto? Acá tenemos un Hanukkah, o sea, la festividad de las luces. Cuando los judíos, ¿cierto?, por el tema de una guerra que tuvieron, que no me acuerdo con quién era, pero era acerca de los asmoneos, encendieron luces en estos... en la menorá. Claro, esta es la menorá. Disculpen, me equivoqué, la menorá. Entonces a esto se le llama una menorá, y los judíos, ¿cierto?, celebraban la fiesta de las luces, que es el Hanukkah. Es el Hanukkah. Entonces, al celebrar la fiesta de las luces, están conmemorando, ¿cierto?, que el Espíritu de Dios, en cierta guerra que tuvieron contra Roma, prendió las luces, y la menorá se prendió mágicamente o milagrosamente durante una guerra, y ellos, ¿cierto?, asimilaban que la fiesta de las luces era entre muchas suposiciones, porque no hay una postura firme de por qué ellos celebran el Hanukkah. Algunos dicen que era, claro, porque Dios, ¿cierto?, prendió las luces de la menorá en una guerra, o otros dicen, ¿cierto?, que fue, ¿cierto?, por un tipo de festividad judía. Pero son muchos puntos de vista.
Bueno, este es mi review de Antigüedad de los Judíos. No puedo ser tan profundo porque son muchas cosas que se hablan en el libro. Son muchos puntos, como dije anteriormente, se habla del Antiguo Testamento, se habla de la historia de Roma, la historia de Israel. Entonces el libro abarca mucho. Vas a aprender mucho. Es un buen libro. Te lo recomiendo si eres un estudioso de la Biblia. Te sirve para complementar tus estudios bíblicos. Te sirve para complementar también tu historia. Una vez dije que un estudioso de la Biblia tiene que conocer la historia, porque la Biblia también va de la mano con la historia. Así que es muy importante también estudiar la historia. Dios te bendiga, amigo. Espero este video te haya sido de bendición y te sirva para en un futuro comprar un libro como este, que es Antigüedad de los Judíos de Josefo. Se me olvidaba decir que dicen que en la Edad Media el libro que se leía más era la Biblia, claramente, pero el segundo libro que más se leía eran los libros de Flavio Josefo. Y que en las casas de los antiguos cristianos de la Edad Media había una Biblia y había un libro de Flavio Josefo al lado para complementar la Biblia. Un buen detalle que hay que mencionar. Eso, hermano. Es un libro muy antiguo que lleva años, ¿cierto? Los libros de Josefo. Es muy citado Josefo también en los historiadores, cuando un historiador, ¿cierto?, del mundo, un historiador que quiere aprender historia de Israel, se afirma mucho de Josefo, ya que Josefo da validez de que los hechos que ocurrieron en la Biblia son verdaderos, ya que Josefo da virtud de que realmente se creó un arca, de que realmente hubo un templo en Jerusalén, de que realmente, ¿cierto?, algunas ciudades concuerdan con la Biblia, de que las historias de la Biblia concuerdan. Y Josefo realmente fue un historiador muy respetado, un historiador y un fariseo muy respetado en el mundo judío. Ellos dan fe de que lo que habla Josefo es real y de que así fue. Entonces, amigos, Josefo, su libro, su biografía y su historia dan fe de que la Biblia es real y que también es un buen punto para estudiar y para citar algunos textos de Josefo. Ahora sí, hermano, espero que este video te haya sido de mucha bendición, te haya servido, y que me des tus comentarios y te suscribas al canal. Dios te bendiga mucho y Maranata, Cristo viene.